Nada humano me es ajeno. El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que vamos a hacer de nuevo en La Fuerza de los Argumentos, aquí en Plaza Mayor, en la sexta versión de Expo Universidad. Bueno, como ya estamos cercanos del cierre, es prácticamente un balance lo que vamos a tener que hacer aquí. Entonces, tenemos invitados a 3 de los rectores de las universidades que participan. Hay 22 universidades. Nos acompañan hoy el rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Alberto Uribe Correa, que él es el director, él es médico dermatólogo y está con nosotros en este momento para comentarnos acerca de cómo ha sucedido la semana. Doctor Alberto, muchas gracias por estar aquí. Hombre, no, un saludo para todos y muy contento de estar aquí, de poderle contar a toda la sociedad lo que ha ocurrido esta semana. Muy bien, nos acompaña también la historiadora, también magíster y también doctora en historia, Ana Catalina Reyes. Ella es la vicerrectora de la sede de la Universidad Nacional en Medellín. Ana Catalina, muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias por la invitación y mil gracias por estar compartiendo aquí con los 2 rectores este espacio. Muy bien, y también nos enviaron de la Universidad Pontificia Bolivariana, el señor rector nos envía su delegado, el padre Jorge Iván Ramírez. Él es magíster en ciencias, en escrituras, sagradas escrituras, en Roma. Muchas gracias, padre Jorge Iván, por estar aquí con nosotros. Eduardo, muchas gracias y un reconocimiento desde ya a todo esto que está ocurriendo aquí en Antioquia a través de la universidad. Bueno, esto, a pesar de que la gente crea que es un espectáculo, esto no es un espectáculo. Además de ser todo un espectáculo, es un reto para la región y para el país. Unirnos a trabajar por la región, por el país, por el conocimiento y por la cultura. 22 universidades y gran cantidad de empresas públicas y privadas tenemos presencia en este recinto. Veamos entonces, si podemos hacer una pregunta. Estamos pasando, podemos decir que vamos en un tránsito del aislamiento entre universidades a una especie de cooperación entre universidades. No hay ninguna duda. Medellín viene mostrándole a la región y al país esa unión entre las distintas instituciones de educación superior. Prueba de ello pues es el grupo del G8, que ya vamos a ajustar 8 años en que en forma ininterrumpida venimos encontrándonos. Otra prueba es el programa Sígueme, como estudiantes, como profesores de una u otra institución indistintamente van y vienen. Otro proyecto, otro programa es Ruana, las 8 universidades. Hoy todas las universidades e instituciones de educación superior de la región unidos estamos trabajando por esta red de comunicación que nos permite proyectarnos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La forma como venimos compartiendo tecnología a través de laboratorios, la forma como nos estamos interrelacionando en grupos de excelencia, en los 5 grupos de excelencia que tenemos, la forma como trabajamos en red en muchísimos aspectos, pero yo quisiera que fueran ellos también los que aportaran a esta unión que hay en la región con proyección al país. Muchas gracias, rector. Adelante, Ana Catalina. Bueno, yo creo que, como dice el rector de la de Antioquia, hay una capacidad asociativa grande de las universidades de la región. Me parece que hay retos también, hay que trascender la región. Creo que hay que buscar una mayor sinergia con las universidades de
primero de Colombia y de Latinoamérica. Creo que ya tenemos que empezar unos procesos de internacionalización si realmente queremos tener universidades de rango mundial, y creo que ya tenemos que superar un poco el espacio regional y también empezar una interlocución con las universidades importantes del resto del país y unas sinergias con ellas y con el resto de Latinoamérica. Mario Barrigán, adelante. Pues a propósito de lo que igualmente plantean los dos rectores, yo sumo que ya hay una facilidad enorme para hacer actividades académicas y programas académicos. Hemos estado visitando algunos países en los últimos meses, particularmente en grupos específicos, los rectores, y nos hemos dado cuenta incluso que Antioquia es significativa a nivel internacional ya como polo universitario, como polo de desarrollo. La participación en políticas estatales, donde ya Antioquia se convierte en un líder y un protagonista de primer nivel. Y por supuesto me parece a mí el beneficio para la región en el logro de capacidades para salir de la ignorancia, del analfabetismo, del subdesarrollo, digámoslo así, en claves muy importantes que incluso esta expo ha marcado con mucha trascendencia, que es por ejemplo la innovación y el desarrollo a través de la creatividad y la formación. Bueno, como ustedes sabrán, este programa no solamente se ve en la localidad, sino que se puede ver también en el orden nacional por el canal Zoom, en todas las regiones del país, y también por la vía internet desde cualquier parte del mundo que lo sintonicen. Entonces me gustaría que nos refiramos a lo siguiente: ¿de qué manera esa integración se ha venido dando lentamente en los últimos 20 años, cumpliendo las misiones tradicionales de la universidad, la investigación, la docencia, la extensión y la gestión? Hablemos, por ejemplo, de la docencia. ¿Cómo hemos hecho nosotros integraciones en docencia? Usted hablaba ahora del proyecto SICEM y de algunas otras iniciativas. Hombre, en docencia, que es una de las áreas misionales fundamentales de la universidad, venimos no solo con el programa SIGEM que ya mencionaba, sino con compartir también docentes en muchas áreas curriculares donde otra institución de la región o del país tiene fortalezas, pues ese docente viene, se está por el tiempo que sea necesario impartiendo ese mejor conocimiento para enriquecer y buscar la excelencia que buscamos en los programas de tanto de pregrado como de posgrado. Igualmente hemos tenido programas, sobre todo de posgrado, con dobles titulaciones, que los hacemos en forma conjunta. Aunque todavía son pocos, yo veo que cada vez vamos fortaleciéndolos más y se va creando la semilla para que cada vez sean mayor el número de programas compartido. Cierto que ha sido visible que un cambio de actitud en el profesorado y en el estudiantado, por lo menos esos celos de hace 20, 25 años con respecto a que en tal parte la calidad no era, que no nos dábamos la medida unos con otros, ha venido cediendo en demostración de que la calidad sí es viable en estos encuentros, o se cede mucho en el terreno. No, yo creo que realmente por lo menos las universidades del grupo del G8 son universidades todas de excelente calidad, que nos hablamos de iguales, y yo creo que eso también ha propiciado, pues los sistemas de acreditación del país también han ido decantando la calidad de las universidades, y yo creo que eso nos permite hablar en un plano de igualdad, de antiguos sesgos, de celos o de que esta es buena o no. Pero yo sí quiero como plantear el punto de hacia dónde podemos ir. Correcto. Yo creo que de pronto nos falta sentarnos a pensar si es necesario que tengamos cada una los mismos doctorados, cada una los mismos maestrías, y si más bien podemos empezar a hacer sinergias de programas compartidos dentro de universidades, así como lo han hecho los grupos de investigación cuando han planteado líneas donde interactúan Bolivariana, la de Antioquia y todo, ver sobre todo en los programas doctorales, que son programas costosos, utilizar las capacidades instaladas de algunas universidades, el capital humano, y generar de pronto algunos programas estratégicos que sean supra-universidad y puedan plantearse como programas de región o de ciudad. Como una universidad-región. Sí, yo creo que estamos preparados para empezar a incursionar en ese campo. Yo creo que ya la madurez que hemos obtenido de los intercambios profesorales, de estudiantes, nos da para pensar que podemos constituir una asociatividad en áreas muy fuertes, y sobre todo en los programas doctorales, que yo creo que es el reto que tenemos ahora. Es decir, ahora la polémica no está en tanto en si hay laicidad o si hay religión o si hay privado o público, sino más bien qué tipo de conocimiento y cómo se accede para que sea de buena calidad.
Sí, en mi criterio comparto lo que han planteado, es la superación de las diferencias en apariencia institucionales, precisamente por los proyectos y programas conjuntos, por las declaraciones de los sectores productivos que ha definido la región y el país, han generado en las universidades no solamente un anhelo de pertinencia, que nos ha impulsado efectivamente a nuevos estilos de agrupación, nuevas modalidades de trabajo, que van a evidenciar, por ejemplo, que no podemos tener múltiples doctorados, como decía la rectora, sin estar compartiendo recursos, posibilidades, profesores. Las cotutelas se están convirtiendo en una alternativa muy importante de trabajo, sin olvidar las capacidades institucionales. Es decir, creo que podemos estar pasando de una madurez en la gestión interinstitucional a una madurez efectiva en nuevas modalidades de producción de conocimiento y además de transformación social. Bueno, si uno mira avances en la docencia, se puede decir que de la misma manera en la extensión, o la extensión la sigue prestando cada institución por aparte. Depende de lo que uno defina la extensión. Si realmente pues es la forma de articularnos con la sociedad, sí, de ser visibles en la sociedad. Yo creo que nosotros hemos logrado eso y lo voy a decir en unos ejemplos claros. Tecnova. Tecnova es una creación de un grupo de universidades que lo que trata es de transferir conocimiento al sector productivo e innovación. En eso estamos trabajando aliados y los grupos, muchas de las relaciones que tienen con el sector productivo, tanto público como privado, lo hacen bajo la alianza Tecnova. Entonces yo creo que ahí también se ha logrado superar y para mí pues ese es uno de los puntos de extensión más importantes, que es esa articulación. Creo que todavía pues mantenemos cada una estructura un poco más propia en lo que es educación continua, y eso es lógico que sea así, que tenemos fortalezas distintas y creo que en la consultoría y otra forma de prestar servicios a la sociedad todavía manejamos los criterios, aunque es muy frecuente, yo lo veo por la nacional, en que compartamos muchos de los proyectos. Por ejemplo, con el Instituto de Estudios Regionales nos apoyan en muchos de los proyectos. Nosotros a través de Geociencias y Medio Ambiente logramos con Bolivariana todo el tema de energía, lo compartimos en espacios como el 100, donde también está la de Antioquia, el Ártica, o sea, estos grupos de excelencia son grupos donde las universidades estamos trabajando muy relacionadas y es una forma de hacer extensión porque es nuevo conocimiento, pero para mejorar las capacidades del país. Por ejemplo, en el asunto de desastres, ¿cómo nos hemos comportado? ¿Nos hemos encontrado en el terreno o cada quien sale como un loquito a prestar el servicio que se requiera? No, en los asuntos de desastres hemos compartido los conocimientos, las fortalezas de cada institución, acudimos. Otro ejemplo muy válido de demostrar es la conducción del Metro de Medellín, que es un orgullo para todos, donde todas las instituciones de educación superior, públicas o privadas, estamos mancomunadamente trabajando en bien de esa institución que tanto nos queremos, que tanto manejamos, y es otro de los buenos ejemplos para mostrar. Conductores, pero también hay asesores en comunicaciones, en planes sociales. En todas las áreas que el metro necesita, todas las universidades estamos trabajando unidos. Muy bien. Padre, adelante. Creo que hay otra clave que me parece a mí que puede ser la etapa que continúa, y es que las instituciones, mirando las necesidades regionales y del país, podemos llegar efectivamente a unos acuerdos en donde los resultados sean mucho más efectivos. Por supuesto, hay unas economías de escala, pero realmente esta metodología del G8, que yo llamo una metodología, una forma de comportarse interinstitucional, va a generar mucha riqueza en el ámbito de lo que es la cultura universitaria y el impacto que tiene ella. Ese ejercicio, avalado por supuesto por los rectores de turno y por los consejos, me parece a mí que será el futuro también de la región, porque no creo que haya retorno ya en que cada institución se vuelva parte para retomar un camino individual. Yo creo que el futuro de la tarea universitaria en la región será el colectivo. Tal vez esta expo pueda convertirse en la gran expo regional en donde todos aportamos y se convierta no en lo que tiene ahora, sino tal vez en el triple o el cuádruple con el aporte de todos. Bueno, y si esto ha ocurrido entre las universidades, podríamos decir que también ha permitido este acercamiento nuestro, un mayor acercamiento con el sector empresarial, comercial, bancario. Lógico. El Comité Universidad Empresa Estado, el más antiguo del país, el que más cosas tiene para mostrar
allá van no solo el G8, sino muchas otras instituciones técnicas y tecnológicas que quieren conocer, que quieren compartir. Producto de ello, ya lo decía Catalina, es Tecnova, otra empresa que nace de las universidades, de la conjunción de universidades en bien del desarrollo no solo institucional, sino regional y nacional. Correcto. En proyectos, por ejemplo, la Nacional, la Bolivariana, ¿cómo han participado ahí en proyectos colaborativos, empresa, universidad? Pues yo creo que la alianza más potente ha sido en temas de energía. Las tres participamos en el Centro de Investigación y de Estudios en Energía, proponiendo alternativas numerosas. Ya han salido pues varias patentes. Yo creo que es una alianza importante. Ártica, que es una alianza en tecnologías de la información y la comunicación, es otro ejemplo. Y yo creo que lo que se está mostrando es que estamos trabajando articuladamente los grupos de investigación. Esa es la parte más importante. Muchas patentes son compartidas, no son patentes de un grupo de una universidad y otras que sí, pero hay varias patentes que son compartidas. Esto muestra que el conocimiento no tiene la frontera de un edificio. Las comunidades académicas, las comunidades investigativas trascienden las fronteras de una universidad y trascienden las fronteras también nacionales, y eso también lo vimos mucho en Chile. Parte de la capacidad de avance de Chile tiene que ver la conexión con las grandes universidades, sobre todo en ese caso norteamericanas, y yo creo que nosotros seguramente es una de las análisis que haremos en el G8, cómo fortalecer esa relación con grandes universidades. Porque mire, hace unos 20 años, el padre Jorge tal vez se acuerde, en la Facultad de Diseño dirigimos una tesis de maestría donde se investigó acerca de cuál era la percepción de los empresarios con respecto, en el caso particular, del diseño industrial. Y nos dolió mucho el resultado que encontramos, porque era algo así: es preferible fusilar, copiar, traer manuales internacionales que pagar aquí, porque eso sale más caro y los diseñadores son muy locos. ¿Eso ha cambiado o no? Todavía estamos con mucha prevención sobre cómo aporta nuestra gente, particularmente el diseño industrial o el gráfico, al desarrollo de nuestra industria. No, yo considero que, y volviendo sobre el fenómeno Tecnova, acabamos de lanzar la 7ª rueda de negocios que acabó de pasar con un éxito muy grande. Se me hace a mí que el compás de la confianza se ha ampliado, o sea, esa variable, ese gap como de encuentro se ha logrado efectivamente, no sin dificultades, pero la confianza sobre lo que es la importancia de la innovación, no solamente innovación en ciencia y tecnología, sino innovación social, incluso en las prácticas de interrelación entre empresa, universidad y Estado, donde ha habido innovación social también aquí. Me parece a mí que ha generado un acercamiento muy profundo que va a traer inmediatamente unas soluciones muy importantes. Esas marcas, me parece a mí que creo que a 20 años de esa investigación hemos logrado superar y generar competencias muy particulares, incluso como muy importante, a nivel institucional. Porque si es a nivel individual, maravilloso, pero si las instituciones no generan esas capacidades y las transmiten como tradición a los que siguen administrando, eso probablemente rompa la evolución y el círculo. Creo que hemos sido exitosos en eso, y lo que necesitamos es fortalecer ese músculo de innovación y de transferencia. Adelante, Catalina. Alberto, yo quisiera, Eduardo, yo quisiera retomar las palabras de Alberto. Realmente el Comité Empresa-Estado ha construido durante 90 y pico de reuniones, durante largos años ya, como modelo para el país, una confianza. No es una universidad hablando con un empresario, es unas universidades comprometidas con el sector productivo público y privado, a través de la innovación y a través de la producción de transferencia tecnológica, y esa confianza nos ha dado tener un lenguaje común. Pero también hay que ver el otro factor, y es que el empresariado ha entendido que sin conocimiento nuevo, sin innovación, sin transferencia tecnológica, que es lo que producen las universidades, no hay desarrollo en un mundo como el de ahora. Entonces yo creo que eso también nos ha hecho acercarnos mucho más. Correcto. Ustedes se han referido también al sector de lo público. Podríamos decir que así como ha cambiado la actitud y la relación entre universidades y entre empresas, se ha modificado la relación también con el sector público. Pregunto, ¿hemos incidido de alguna manera en creación de políticas públicas, por ejemplo, en el nivel regional o nacional, como universidades? Lógicamente, y en una forma bien importante, tanto a nivel regional como a nivel nacional. La política pública de Antioquia para la niñez y la juventud nace en las universidades, y hoy es una ordenanza.
la política pública para el arte y el desarrollo cultural de Antioquia nace de las universidades y hoy está imprimida en una ordenanza. Actualmente se va a tramitar en las actuales sesiones de la Asamblea Departamental la política de ciencia, tecnología e innovación del orden regional y nace de las universidades. Entonces, la política de la juventud a nivel nacional, la política del deporte, siempre se ha tenido a las universidades, no solo regionales sino nacionales, para tenerlas en cuenta y que quede impresta en leyes. La política de ciencia y tecnología, que hoy es una ley, igualmente es coordinada con las distintas instituciones. Bueno, como allí me están haciendo señas de la necesidad de entrar a unos mensajes, les propongo que continuemos con las respuestas en el segundo momento. Okay. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de universidad, sociedad y conocimiento. Estamos tratando acerca de las nuevas alianzas, el nuevo modo de trabajo regional con impacto nacional e internacional, y estamos tratando en este momento acerca de cómo estos nuevos vínculos interuniversitarios nos han permitido también no solo hacer nueva industria, nueva relación con el comercio, nueva relación con la banca, sino también con el Estado. Vamos a ver qué piensan nuestros dos colegas de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Nacional acerca de cuál ha sido el impacto en políticas públicas en la región y en el país. Bueno, yo creo, como dice Alberto, que realmente hemos influido en las políticas públicas, pero esperaría que fuéramos más. Yo creo que las universidades se equivocan menos que los gobiernos y tienen menos urgencias. Entonces yo diría que a veces requerimos apoyarnos más en la academia. Tenemos un código minero bastante enredado, tenemos una política de aguas del país, del recurso hídrico del país, tenemos que enfrentar problemas como el cambio climático, tenemos que enfrentar problemas como los desastres, las obras de gran infraestructura, y creo que en eso las universidades todas pueden jugar papeles mucho más determinantes en ayudar a pensar realmente estos grandes problemas. Ha sido mucho lo que hemos progresado, pienso que uno de los grandes logros es la Ley de Ciencia y Tecnología, estamos ansiosos de que se reglamente realmente porque es ponerla en funcionamiento, pero creo que las universidades debemos ser más asesoras de los gobiernos nacionales, regionales y municipales. Correcto. Padre Jorge, adelante. Yo considero que efectivamente se ha impactado muy fuertemente no solamente en legislación nacional y regional, sino también en políticas específicas, en sectores productivos. Se han hecho unas marcas a partir de la investigación y de la extensión que incluso han transformado las prácticas empresariales, en mi criterio. La percepción incluso del empresariado para saber que la universidad es fundamental en el desarrollo y en la innovación. Yo me acuerdo en este momento, por lo menos, de la intervención que hemos hecho también sobre el sector eléctrico. Se han generado las leyes para el sector eléctrico en el país. La rectora pone unos temas en los cuales hay unas urgencias. Podría ser que esto nos vaya ayudando aún más a que incluso la manera como participamos pueda ser tenida en cuenta, examinando la importancia de lo que es la universidad para el desarrollo de un país. Léase, por ejemplo, por supuesto, la Ley General de Educación y la Ley de Educación Superior. Pero ese camino, las universidades no pueden cejar en hacer ese trabajo permanente a través de proyectos de extensión, de investigación, donde se impacte efectivamente. Creo que eso debe marcar también el perfil de nuestros docentes y nuestros investigadores, no solamente de los líderes que están en la gerencia de las instituciones. Pero creo que el impacto político se da, por supuesto, a través de ciencia, tecnología, formación y transformación social. Bueno, y antes de que hablemos acerca de las consecuencias que trae para la universidad ese tipo de trabajo, me gustaría que hablemos de otro aspecto que el padre Jorge Iván tocó hace un minuto, y era cómo la innovación social. Las universidades, ¿de qué manera estamos interviniendo y por qué entonces a esta altura del planeta pues y del calendario Colombia sigue con un problema tan duro de violencia cuando las universidades llevamos 20 años juntas? Y que cómo estamos incidiendo, es decir, vamos por buen camino en la asesoría a los diferentes sectores políticos, somos capaces de incidir en las fuerzas políticas que están en combate. ¿Por qué nuestra universidad no se ve tan destacada, las universidades tan destacadas en ese asunto del conflicto social armado que hay en Colombia? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, Eduardo, y yo estoy seguro que las universidades
a través de los distintos grupos vienen estudiando las consecuencias, las causas, pero ahí no hemos impactado como debíamos impactar, como es nuestra responsabilidad de impactar, en mucha parte porque los distintos actores de pronto no han mirado a la universidad, han mirado la investigación producto de esas desavenencias sociales tan importantes que tenemos, pero cada vez con el apoyo no solo interinstitucional que tenemos, sino con el respaldo internacional que cada vez es más importante porque miran la problemática tan grande que tiene nuestro país y vienen y gracias a esas semillas que hemos creado con los distintos grupos de investigación o los grupos de intervención, pues va a crecer más. Y no es que no hayamos hecho nada. A nivel de Medellín, a nivel de Antioquia, yo estoy seguro que a nivel nacional las distintas instituciones de educación públicas y privadas han hecho intervenciones fundamentales que han apaciguado o han disminuido ese impacto tan grande que viene teniendo el conflicto interno nacional. Correcto, muchas gracias. Adelante, Catalina. Yo creo que hay un gran aporte de la academia en análisis, en producción de conocimiento, en propuestas de cómo abordar problemas de violencia, de conflictividad, pero las universidades no somos ejecutores, ni tenemos realmente la capacidad de tomar las decisiones de los decisores que son los gobiernos. Entonces realmente no podemos responsabilizar a las universidades. Yo creo que hay conocimiento, hay capacidad de reflexión, hay capacidad de proponer, pero no tenemos la capacidad de incidir. Y también tenemos que entender que muchas de los análisis, de las propuestas, toman tiempos, que a veces desbordan las urgencias de los términos de un gobierno. Y los gobiernos y la política trabaja más sobre resultados inmediatos, lamentablemente. Claro, entonces claro. Yo creo que eso es un desacompasamiento entre la academia, que sabe que hay lógicas que requieren tiempos largos, insistencia para resolver los problemas y la urgencia de mostrar resultados de las administraciones muchas veces. Bueno, nosotros dos que somos historiadores tenemos colegas que desde la misma universidad han hecho un trabajo que ha incidido muy fuerte. El caso, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad con el doctor Gonzalo Sánchez y su equipo, pero no hay veces siente como que eso es un esfuerzo de un grupo, que el Estado no les da como la protección suficiente, que la universidad no los dice, vea, es que esta es una comisión de la verdad para la historia de este país. No, pero yo creo que ese es uno de los casos exitosos. Sí. Ese ha sido un trabajo donde toda la política de resarcimiento, de reconciliación, de recuperación de la memoria ha tenido un efecto. Por eso hay una nueva ley de tierras, por eso hay una nueva ley de resarcir las víctimas. Yo creo que este es el país, tengo entendido, en el mundo que más ha avanzado en una legislación sobre en los procesos de reconciliación y de resarcir a las víctimas. Entonces yo creo que ese es uno de los casos que podría mostrar la academia que ha sido exitoso. Un caso exitoso. Adelante, padre Jorge Iván. Yo considero que sí ha habido innovación social, si no, no estaríamos en el punto en que estamos, porque hace unos 20 o 30 años tal vez no veíamos futuro en lo que era la región particularmente y la ciudad y el país. A mí se me hace que haber atacado, por ejemplo, el problema de seguridad alimentaria, que se nos morían los niños en Antioquia. Las universidades hicimos un ejercicio que es modelo a nivel mundial. Igualmente, lo que es en innovación social, las nuevas formas de convivencia. Me parece a mí que hemos intervenido de una manera eficaz en los barrios de Medellín, en las comunas de todo orden, de todos los estratos, comunas de todos los estratos, a través del poder en investigación social que tiene Antioquia. Incluso ha sido igualmente fundamental para todo el país. Pero sí quisiera terminar mi intervención en este punto, es la necesidad de un acuerdo social sobre lo que son las capacidades superiores para salir de la ignorancia y la brutalidad, porque una capacidad superior tiene que ser para la convivencia, y nosotros somos educación superior, y el acuerdo social tiene que partir de las universidades en capacidades superiores para el respeto por el otro, para la vida, para la convivencia, para el alimento, por supuesto, claro, para la participación y la solidaridad. Si nosotros no hacemos ese acuerdo social y ponerlo en evidencia para que se vuelva práctica política,
a través de programas y proyectos, tal vez lo harán otros que creo que están ocupando el puesto. Me parece a mí que eso es uno de los retos que vendría en la innovación social futura. Y ejemplos hay por montones, uno podría decir en las intervenciones urbanas hay cantidades de ingenieros, de arquitectos, de sociólogos, antropólogos. De psicólogos, de microbiólogos, de médicos que están en las comunas trabajando hombro a hombro con los líderes de esas comunas, el consultorio jurídico, correcto, las conciliaciones. No, muchas cosas se pueden mostrar. Bueno, el rediseño de la ciudad, del espacio urbano, la recuperación de los espacios urbanos, buscar hábitats de una mejor calidad, el espacio público en los barrios, todo han sido, digamos, pensamientos que se han elaborado desde las universidades. Creo modalidades culturales, las modalidades artísticas. Y por lo cual Medellín hoy, lo hemos visto en nuestros países que hemos visitado, es modelo y objeto de estudio en urbanismo, arquitectura, desarrollo ciudadano, área metropolitana en muchas partes del mundo, porque se ha puesto al lado del desarrollo social efectivamente el amoblamiento urbano, que es fundamental incluso para una vida digna. Son elementos creo que sí deben fortalecerse, pero con un programa muy preciso, llamo yo un acuerdo social educativo sobre lo que sería la innovación social futura. Bueno, en este mismo lugar hace unos días le pregunté a unos colegas como investigadores del ámbito nacional o internacional, de qué manera sus compromisos con el Estado y sus compromisos con el sector privado podrían demeritar el carácter público de las instituciones de educación superior públicas o el carácter de autonomía universitaria que debe tener todo tipo de universidades públicas o privadas. Y les contaba el caso, por ejemplo, de las universidades que fueron fundadas en 1970 como corporaciones para prestación de servicios, por ejemplo, Universidad Autónoma Metropolitana de México. Entonces, yo les preguntaba a ellos, bueno, ¿esto nos perjudica? Podemos decir que por hacer estas alianzas estamos perdiendo nuestro criterio intelectual, nuestra autonomía universitaria y nuestra propia capacidad de autogobierno y conocimiento. Hombre, jamás. Enriquece esta relación la autonomía universitaria. Enriquece este tipo de relaciones la docencia, enriquece la investigación y obviamente la extensión en ese necesario relacionamiento que tenemos que tener las instituciones de educación superior desde el punto de vista misional con nuestro entorno, con la sociedad a la que nos debemos, a través no solo de la extensión productiva, digamos, en el que hay hoy intervienen algunos ingresos, sino en la extensión solidaria que desde siempre hemos hecho y que siempre hemos proyectado a esos sectores más necesitados de la sociedad. Correcto. No, Eduardo, yo creo que para nada, yo creo que ese prurito de los años 60, 70 está completamente eliminado. Estamos en una sociedad que se está transformando por el conocimiento, los productores del conocimiento tenemos que interactuar con los sectores que van a garantizar que un país salga del atraso y la pobreza. Entonces realmente, y esos sectores es la empresa privada también, y son las empresas del Estado, entonces hay que actuar con ellos, hay que transferir nuestro conocimiento allá. Por supuesto, todo esto está regulado por la propiedad intelectual. Las universidades hemos aprendido a manejar nuestro mayor valor, que es el conocimiento, a través de la propiedad intelectual, pero no nos olvidemos que estamos en un mundo donde las startups, las spin-offs, las empresas universitarias van a jugar un papel determinante en el avance de un país. Entonces yo creo que no, yo creo que eso no es un motivo de discusión y creo que al contrario, se reafirma la autonomía universitaria y tenemos forma de proteger el conocimiento de las universidades a través de la propiedad intelectual. Y yo creo que todo docente hoy, estudiante, sabe que está estudiando para aportar a la solución y al mejoramiento del país, no para tener conocimiento encerrado en las universidades. Para gastar una ropita vieja. Adelante, Oribán. Yo diría que hoy es el momento histórico, no solamente por mi formación, que fue aquí igualmente, sino en mi experiencia ahora a nivel profesional, incluso como sacerdote. Tal vez es el momento histórico de mayor autonomía del sistema universitario, en el sentido es referido no a la capacidad política de intervención, que por supuesto se tiene, sino a la capacidad de transformación social. Y en eso creo que los demás sectores han visto la fuerza y la eficacia de la misión universitaria. Yo llamaría la atención incluso en que hasta la terminología nos puede engañar, porque las universidades privadas, particularmente la nuestra, se considera universidad pública por el carácter público de la educación. Si eso no lo declaramos,
En mi criterio vamos a seguir haciendo una decisión innecesaria. Yo más bien diría el carácter público de la educación superior, por supuesto con universidades que son estatales y universidades probablemente de manejo privado. Pero llamo la atención en eso porque tal vez sean uno de los elementos para trabajar más fuertemente, porque si nos encontramos todos en lo público, va a ser un elemento muy interesante de interacción entre todos. Claro. Yo agregaría, Adelante. Eduardo, estamos en la obligación de apoyar a las dos conferencias mundiales de educación superior que ha convocado la UNESCO en París en 1998, en el 2009, que hablan claramente en la obligación, en la necesidad que tenemos las instituciones de educación superior del estudio y transformación de nuestro territorio, la responsabilidad social que tenemos con él, y no lo podemos hacer solo nosotros, tenemos que hacerlo en esa relación sin igual con el Estado y con el sector social y productivo. Bueno, ustedes saben que entre académicos nos entendemos también de otra manera, es decir, uno da el argumento, pero también tiene que dar la prueba. Y yo creo que, bueno, uno puede insistir, no hemos perdido autonomía. Yo les pregunto de manera más concreta, ¿alguna universidad ha dejado de publicar alguna obra porque se lo prohíba el Estado, o porque se lo prohíba una entidad privada, o porque vaya en contra de la opinión de un banco, o porque la Organización Mundial de la Salud se lo prohíba? En el caso de la Universidad de Antioquia, jamás. Antes hay un interés cuando se hace en forma colaborativa o con el Estado, llámese Conciencia, Banco República, Ministerio de Agricultura, o con el sector productivo, antes de darle visibilidad a esa relación y a ese producto que es un artículo en una revista indexada, que es una experiencia en un periódico o en una revista social. Jamás ha habido esa interferencia. No, yo realmente no. Yo creo que la política de propiedad intelectual define muy claramente cuáles son los productos que se protegen, cuáles no. Yo realmente no he sentido, en todos mis 25 años en el sistema universitario, nunca he tenido una situación de esas. En las universidades públicas, en las universidades privadas, pero que prestan un servicio público, ¿ha ocurrido o no ha ocurrido? En mi criterio, donde más puede haber amenazas de pronto de intervención sea en universidades privadas donde haya una dependencia de algún ente determinado o de alguna empresa, un conglomerado. Yo no puedo probar eso, puede haber eventos aislados, pero todas las instituciones a nivel mundial están precisamente llamando a que las universidades cumplan la tarea misional que les corresponde, no solamente de ser críticas, sino de producir nuevo conocimiento, sino de generar nuevas prácticas de transformación. A mí se me hace, sí, que cuando hay unos radicalismos ideológicos que se operan en todos los países y regiones, y nosotros permitimos eso, probablemente no sean las instituciones o corporaciones las que nos van a mandar, sino tal vez esos reductos ideológicos que hacen marca sobre las instituciones. Bueno, uno podría decir que muy interesante haber abierto el panorama de la extensión, por ejemplo, de haber combinado el servicio público altruista y sin costo alguno, solidario, y haber también ampliado los negocios en extensión, es decir, vender servicios. Mucha gente cree que es que esa venta de servicios en las universidades, tal y como lo prestan, es para engrosar las arcas de los accionistas de las empresas universitarias o de la misma universidad para los altos salarios de los funcionarios. Los estudiantes me lo han dicho. Es que nosotros no tenemos por qué generar dinero para que la gente se enriquezca con nosotros. ¿Para dónde van las utilidades de los negocios que se hacen con la extensión? Hombre, pues yo creo que cada institución en el marco de su autonomía tiene unas normas, normas de propiedad intelectual que reservan, ahí sí, muchas veces los productos mientras se explotan de acuerdo con los convenios previos que se hagan o con el sector público o con el sector privado. Y que eso es un derecho Pero internacional. esos recursos en general van, uno, a fortalecer las finanzas de la institución, dos, a mejorar los salarios y los ingresos de las personas que intervienen o intervinieron en ese proceso, y tres, muchas veces se hacen fondos de reserva para fortalecer futuros desarrollos, futuros procesos, ¿no? Bueno, en el caso de la Universidad Nacional, realmente nosotros venimos trabajando con un presupuesto deficitario, entonces realmente los ingresos propios que genera la universidad van a cubrir las necesidades de ese presupuesto deficitario. ¿En qué?
infraestructura de laboratorios, infraestructura general de la sede de la universidad, mantenimiento que es deficitario, y por supuesto se les paga unos reconocimientos que se llaman servicios académicos remunerados a los profesores que participan en ellos. Pero realmente es todos asuntos que se reinvierten, un porcentaje muy alto de ellos, casi el 25%, se reinvierte en programas de bienestar para los estudiantes. Bueno, en los estatutos en la universidad pública y en la universidad privada, ¿hay algo que los impida reinvertir esos dineros en el propio proceso educativo, o eso sí tiene que haber una tributación a las organizaciones propietarias, por ejemplo? A ver, yo considero que hay una variedad de universidades privadas e instituciones que, como decía el doctor Alberto, según sus estatutos, definen cuál es la distribución de ganancias, riquezas o de la producción de riqueza que realizan. Para el caso de la UPB, obviamente es un patrimonio autónomo donde todo se reinvierte, no, porque si no, no podríamos nosotros tener avances en la medida en que probablemente tenemos, porque en realidad no tenemos el apoyo del Estado, como tal vez en otros países se realiza a universidades privadas de determinada calidad. El caso de los prestadores de servicios para la universidad estatal, personalmente yo diría que eso no tiene nada excepcional, porque antes va a ayudar efectivamente al logro, al cumplimiento de las misiones institucionales. Se los digo desde una universidad que desde el principio le ha tocado prestar servicios para poder sobrevivir. Es decir, nosotros nuestro patrimonio lo hacemos a la vez con esa prestación de servicios, porque a nivel de matrícula no se puede vivir. Yo sí hago una claridad, y lo sabemos efectivamente en Colombia como en muchos países, que es lo que está generando ciertos problemas. Hay instituciones que son o de familias o de organizaciones específicas en donde sí hay efectivamente retribución. Lo que podría ser por el carácter público de la educación es que eso se sepa con claridad, y quien quiera acceder a esas instituciones lo diga efectivamente, porque eso no tiene ningún misterio, sino tal vez ninguna dificultad en el carácter empresarial. Tal vez la diferenciación entre instituciones nos generaría, y la definición de esa identidad nos ayude también a saber que no hay ningún problema en obtener más recursos para el beneficio de la educación. Bueno, ustedes tocan un punto que es muy valioso, sobre todo en la polémica actual que hay con la reforma de la Ley de Educación Superior. Pero entonces, para que contemplemos ese punto, yo los invito a que hagamos unos mensajes y volvamos en unos minutos. Saber para decidir y argumentar para saber. Lo estamos haciendo aquí en La Fuerza de los Argumentos. Nuevamente en Plaza Mayor, vamos a la última parte de nuestro programa, y habíamos quedado con la idea de que nuestras universidades han estrechado mucho más sus lazos de lo que lo habíamos hecho hasta hace unos 15 años, que trabajamos mejor con la empresa, con el Estado, con la banca, etcétera, que no hemos perdido autonomía, que estamos por el contrario vigorosos en asuntos de autonomía y de calidad científica. Bueno, pero este mismo tema nos lo está planteando el debate contemporáneo. La gente dice, no, entonces la universidad, ¿por qué hay que privatizarla, la pública? Entendiendo que hay instituciones privadas que prestan el servicio público, y ese fue el clavo caliente. Luego nos dijeron, el gobierno dijo, no, quitemos lo de el ánimo de lucro, que sería la distribución de utilidades entre los particulares, manténgase en lo público. La nueva ley dice, sí, hay que crear organizaciones mixtas entre esas universidades que siguen siendo públicas, las instituciones de educación superior prestando un servicio público, y entidades nacionales o internacionales que puedan hacer negocios privados con nosotros. Ese es el nuevo proyecto. Ahí está en el nuevo proyecto, si no estoy mal, por el artículo 62 o 72, donde admite entidades mixtas que se formen con lo público y lo privado. Eso sería el huequito por donde se nos cuela entonces el interés de ánimo de lucro. Hombre, pero yo entiendo que eso ha existido siempre. Las instituciones mixtas, y han dado unos resultados muy valiosos desde mucho tiempo atrás, no en educación superior solamente, sino en otras áreas de prestación de servicios del Estado. De hecho, sin existir los artículos, como está la Ley 30 hoy, estamos relacionándonos, y ya lo hemos venido diciendo a través de todo el programa, el sector público, las universidades públicas, con el sector público de gobierno, o con el sector privado productivo y no productivo del país. Y eso no nos ha llevado a ninguna privatización, no, a un fortalecimiento de lo público y a un fortalecimiento del sector productivo, que es lo que necesitamos, porque este país lleno de inequidades, lleno de desigualdades, lo que necesita es el impulso del desarrollo.
para mejorar la calidad de vida, para generar trabajo, para generar bienestar, y eso se puede perfectamente sin incidir o privatizar. Tenemos que quitar ese maldito fantasma que llevamos, sobre todo las instituciones públicas, de la privatización. En este caso de la educación superior, esto no se ha dado y no creo que se vaya a dar. Adelante. A ver, yo creo que aquí nos está pasando con la ley 30 como una búsqueda, una cacería de fantasmas y de brujas, con la reforma de la ley. Yo realmente pues creo que inclusive antes de la nueva ley que se propone había también universidades con ánimo de lucro, de hecho algunas que se han quebrado en la realidad, entonces, o que son sociedades familiares. Entonces yo creo que no podemos ver todos los males en la propuesta del gobierno. Yo tendría que hacer una lectura muy aguda y de pronto los abogados la podrán hacer. Yo no vi eso, yo realmente, y creo que son de esas banderas que se van a retomar y no es muy propio alimentar banderas que no son las que deben ser. Yo creo que realmente no creo que el problema, que el intento del gobierno sea privatizar por ese lado, no lo veo así. Correcto. Mario Riván. Pues en mi criterio, yo diría que hay que evaluar en este ámbito de tratados bilaterales y multilaterales de comercio, a propósito del que se viene, caer en la cuenta que la educación es un servicio común y corriente. O sea, no es una prioridad en la tasación de los sectores productivos, sino que es un pedacito entre los servicios. Si eso se mira así, muy seguramente la política tendría que ser más agresiva en el ámbito de los servicios educativos. Pero aquí lo que se está trabajando es a partir de la ley de educación. En mi criterio, antes hay un recorte de la manera como esos servicios educativos se van a prestar en Colombia, y ese recorte de alguna manera sí lo hace la ley. Si nosotros entráramos como entraron otros países, que efectivamente hicieron una apertura total en servicio educativo, que hoy se están siendo afectados, creo que ahí sí tendríamos una gran dificultad. A mí se me hace que sí hay una política un poco más corregida, que va a permitir que la educación tenga una relativa autonomía e independencia como sector productivo de servicios. Bueno, ustedes nombraron ahora dos aspectos que todavía podríamos fortalecer mucho en el país, particularmente en estas condiciones en que estamos en la región. Uno, la internacionalización, y el otro, la posibilidad de incidir en el sistema educativo completo, desde el preescolar. ¿Qué podríamos decir acerca de las iniciativas que tenemos entre nosotros para la internacionalización? Además de enseñarle inglés a todo el mundo a la brava. Enseñar inglés a la brava es una gran estrategia en un país, y sobre todo las universidades públicas, donde la gente no tiene la oportunidad cuando llega de dominar una segunda lengua. No dominar una segunda lengua es un problema grave en la escala del conocimiento. Entonces creo que es tener una competencia en segunda lengua y en inglés en particular es un elemento fundamental de una política de internacionalización. Ese es el primer elemento. Lo segundo es el trabajo en redes. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a trabajar en redes internacionales, fortalecer las relaciones con los centros grandes de investigación, con las universidades, realmente trabajar en red. Tenemos también que atraer estudiantes, no solamente norteamericanos y europeos, que no creo que vayan a llegar muchos, sino el resto de la América Latina. Es que eso también es internacionalización. Creo que somos muy todavía, digamos, muy tímidos frente a lo que son las misiones diplomáticas de las universidades. Lo hemos visto ahora pasar por la ciudad, las misiones de las universidades brasileras, de las universidades mexicanas, buscando precisamente aumentar la internacionalización, porque eso es un requisito inclusive para estar en los rankings mundiales. Entonces yo creo que nos falta agresividad, poner nuestros conocimientos a disposición de otros países, que sepan realmente las potencias que somos en educación, los logros que hemos alcanzado, y creo que falta mucho trabajo en red entre los grupos de investigación con otros grupos internacionales. Yo creo que esa es una política que hay que promover mucho. Yo creo que los profesores visitantes y la circulación de profesores visitantes ha mejorado notablemente, pero yo creo que todavía es ir a una etapa superior, que es el trabajo realmente en red, con otros centros de investigación, con otras comunidades académicas. Hay ejemplos excepcionales, lo que se hace con los estudios de Alzheimer en la de Antioquia, lo que hacemos nosotros en medio ambiente con el grupo de Al Gore, lo que estamos haciendo ahora con la NASA, pero se necesita fortalecer mucho más esa relación internacional. Adelante, padre. En mi criterio,
se han incluso transformado las instituciones para la internacionalización. Creo que debemos cumplir unas etapas adicionales, ustedes lo decían, y hay que refrendarlo a partir de la historia. Las grandes civilizaciones se desarrollaron incluso a partir de lenguas francas. El inglés irremediablemente es una lengua franca. Puede que venga otro, pero en este momento es de gran preponderancia. Las nuevas pobrezas que tú mencionabas efectivamente tienen que ser superadas, no solamente la pobreza como falta de riqueza material o de dinero. Pero yo diría que también debemos caer en la cuenta de la definitiva mundialización de la educación, o sea, que tenga carácter planetario nos está obligando a que nuestras instituciones tengan carácter planetario. Es decir, si no mundializamos la extensión, la docencia y la investigación, muy seguramente en un instante nos van a decir que estamos en una etapa del recorrido. Y la internacionalización la debemos concebir es cómo nuestro proyecto cultural, nuestro estilo de vida, nuestra manera de ver el mundo puede ser también un elemento de enriquecimiento para el resto del mundo. Si eso lo hacemos a nivel regional, muy seguramente seremos más atractivos, que no simplemente vengan a mirar aquí la parodia o la copia de otra región del mundo, sino que logremos con nuestras capacidades mostrar lo que somos. Como efectivamente ha sido. Hombre, se ha hecho muchísimo en internacionalización por parte de todas nuestras instituciones, pero nos falta muchísimo por hacer. Hay muchas limitantes económicas, sobre todo en las instituciones públicas, en el apoyo que tenemos y debemos dar a nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, a nuestros docentes, en la forma para recibir, además de las limitaciones por los referentes que tienen de ciudad, de país, para venir a donde nosotros, este tipo de ceses de actividades que estamos pasando, pues también obran negativamente frente a nosotros. Hacen falta urgentes centros de estudios internacionales, así como nos estudian en Europa, en Norteamérica, en el Asia, nosotros igualmente necesitamos tener unos centros de estudio muy fuertes, que es el Asia Pacífico, qué está pasando, cómo nos están mirando, qué está ocurriendo, qué es Norteamérica, qué está pasando, cómo los podemos penetrar, cómo nos podemos entender mejor, cómo podemos hablar de tú a tú con ellos, con África, con Oceanía. Todo eso nos hace muchísima falta. Yo creo que se han dado pasos importantes. La nueva ley, que la ley 30 es muy débil o no lo contempla, ya habla de la internacionalización como uno de los capítulos estratégicos en el que hay mucho que estudiar y mucho que hacer. Claro, y hay una experiencia que no me gustaría irme del programa sin que la conozcamos aquí en los últimos 2 minutos, los programas de doble titulación que en varias universidades han inaugurado. No, es un éxito. Todavía son muy tímidos por las limitaciones económicas que tenemos, pero van funcionando y estamos sacando ya no ingenieros para Colombia, ni médicos para Colombia, sino médicos e ingenieros para el mundo. Con esa doble titularidad van a ser reconocidos estas personas en la comunidad europea o en el Brasil o en la comunidad latinoamericana o en Norteamérica. Eso hay que impulsarlo más, hay que fortalecerlo más. Muchas gracias, rector. Esa doble titulación también pasa por los acuerdos de país a país. Correcto. Y en eso el Ministerio de Educación tiene que tomar una gran iniciativa y responsabilidad para de homologar. Relaciones Exteriores, por ahí derecho, porque Sí. es que sí hay falta una fuerza Yo diría mayor. que es un empujón fuerte que tiene que haber desde la política estatal. Muchas gracias. Yo he puesto en evidencia en las últimas visitas que hemos hecho a otros países, a las universidades, que una cosa es la homologación entre los pactos bilaterales y multilaterales y otra cosa es el doble título entre las instituciones, que podría acelerar incluso a nivel político las homologaciones. Para nuestro caso, como universidad privada, nosotros ya tenemos 15 dobles títulos y vamos a tener más de 20, y eso es definitivo, les confieso, como experiencia para los estudiantes, para los profesores, para los programas académicos, un motor, como un impulsor muy fuerte. A mí se me hace que a nivel regional debemos, y ya como conjunto regional universitario, trabajar muy fuertemente en eso, que yo sé que sería muy atractivo, porque Medellín y Antioquia es muy atractivo para el extranjero. Deberíamos progresar bastante en eso, y se me hace a mí que tenemos todas las capacidades. Y ahí tiene que haber un apoyo fundamental y una política pública de país, porque nada hace una pobre institución tratando de internacionalizarse, llega a muy poco o juntándonos un poco más, sin que haya una política nacional que apoye esa internacionalización. Muy bien, señores. No, adelante, Catalina, Eso es claro. el último segundo. No. Bueno, es que el tiempo se nos agotó, pero saben que hemos llegado al final de la fuerza de los argumentos aquí en Plaza Mayor con la 6ª versión de Expo Universidad. Tenemos
quedaremos muy optimistas pensando en que la próxima Expo Universidad ya no será solo del ámbito regional y nacional, sino del ámbito internacional, aunque aquí hay muy buenos visos y los que no han hecho presencia, pues que la hagan antes de que cerremos la jornada. Muchas gracias, señores rectores, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy amables.